En el funeral de mi padre. Mi madrastra se inclinó tanto que su perfume me quemó los ojos. No eres nada sin él. Susurró. Una frase que sonaba a oración y a amenaza al mismo tiempo. Ella no sabía que la contraseña del disco duro que llevaba en el bolso era su apodo íntimo para mí, Luz. Tampoco imaginaba que, cuando sonara el vídeo homenaje, toda la sala dejaría de respirar. No era solo un recuerdo. Era un ajuste de cuentas. Me llamo Laura Herrera. A mis 34 años soy la directora de control de políticas de Helios Energía S.A. Un cargo que suena imponente y terriblemente aburrido. En esencia, yo levanto las vallas. Trazo las líneas. Escribo las reglas que deben mantener a la gente honrada dentro y a los sinvergüenzas fuera. Resulta que aquellas vallas no eran ni de lejos lo bastante altas. El funeral se celebró en la capilla de San Miguel de Vallebravo. El único lugar en aquella tranquila localidad madrileña que presumía de un duelo elegante y eficiente. Caía una llovizna persistente y gris que pegaba las hojas a las aceras y hacía que la bandera de España colgada en el mástil pareciera una flor marchita. Dentro, el aire olía a lirios blancos y abrigos de lana húmeda. Junto al ataúd de caoba habían instalado una enorme pantalla. Normalmente usada para presentaciones corporativas. Que mostraba en silencio fotografías de mi padre. Enrique Herrera. Ahí estaba cortando la cinta de una nueva planta solar en Andalucía. Ahí sostenía un cheque descomunal para una fundación local. Y ahí, en una foto descolorida de 20 años atrás, con el brazo alrededor de mis hombros y una sonrisa sincera y ligera, parecía el hombre que fue. No la institución en la que se convirtió. Yo estaba de pie junto a una corona gigantesca de gardenias cuyo dulzor empalagoso contrastaba con el nudo frío que tenía en el estómago. Llevaba un sencillo vestido negro de corte recto. Profesional y anónimo. Mi armadura. Y allí estaba mi madrastra. Marta Herrera. Una visión en seda negra a medida que se le pegaba como una segunda piel. Con un collar de perlas grandes como canicas reposando sobre su clavícula. El maquillaje era impecable. Una clase magistral de sutileza. Pero sus ojos, secos y serenos, la delataban. No había duelo allí. Solo evaluación. Escaneaba la sala no como viuda, sino como reina inspeccionando su nuevo territorio conquistado. El sacerdote comenzó una oración genérica sobre el descanso eterno. El rumor de telas caras llenó la capilla mientras los 200 asistentes inclinaban la cabeza con devoción ensayada. Fue en ese instante de piedad fingida cuando Marta se movió. Se levantó de su asiento en primera fila y se colocó a mi lado. Su presencia fue un frío repentino e invasivo. Su perfume, pesado y opulento que nunca había reconocido, me quemó los ojos. Se inclinó. Sus labios perfectamente glosados casi rozaron mi oreja. No eres nada sin él, susurró. Las palabras no salieron con maldad. Las pronunció como un hecho simple e innegable. Como quien dice que el cielo es azul. Una oración y una amenaza en un solo aliento. Mi espalda se tensó. Pero no me giré. No le di el gusto de reaccionar. La voz del sacerdote seguía zumbando. Un ruido sin sentido de fondo. Ella se equivocaba. Yo no era nada sin él. Yo era su último plan de contingencia. Al otro lado del pasillo sentía sus miradas. El Consejo de Administración de Helios Energía, Ricardo Estrella. Nuestro director financiero. Un hombre cuyo rostro parecía permanentemente contraído por la ansiedad.
Le susurraba algo a Elena Vargas, jefa de operaciones. No miraban a una hija doliente. Miraban una variable suelta. Un elemento impredecible en una ecuación de cientos de millones. Veían a la heredera problemática. La que hacía demasiadas preguntas sobre cumplimiento. La que insistía en revisar 3 veces cada anexo de cada contrato. La que no se compraba con un título y un despacho con vistas. Creían que la muerte de mi padre me había vuelto obsoleta. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mis dedos, escondidos en el bolsillo del vestido, tocaron el objeto que había estado acariciando toda la mañana. Era un pendrive. Pero no parecía uno. Era una fina lámina de aluminio cepillado. Fría y afilada como una hoja. Grabada en su superficie había una única letra diminuta, L de luz. El apodo que mi padre me puso de niña. El que seguía usando en privado. Con la voz cálida de cariño. Tú siempre ves las cosas con claridad. Luz. Me decía. Tú siempre encuentras el camino. Ahora ese camino parecía una cuerda floja sobre un precipicio. Levanté la mirada hacia la pantalla. Había aparecido una nueva foto, mi padre en su despacho. Riendo por algo fuera de cámara. Su santuario. Parecía feliz. Parecía vivo. Aquella sonrisa fue un golpe físico. Una grieta repentina en la compostura helada que había construido con tanto cuidado. Desde detrás de la cortina de terciopelo al fondo de la capilla oí un sonido nítido, el clic-clac mecánico suave de un técnico de proyección haciendo una última prueba. Sonaba a finitud. A mecanismo que se arma. Cortó el silencio fúnebre como una promesa de lo que estaba por venir. La ceremonia terminó con un himno sombrío. Mientras los asistentes se levantaban, murmurando condolencias. El director del funeral, el señor Abernathy, se acercó a mí con su expresión perpetuamente preocupada. Señorita Herrera, dijo en voz baja y respetuosa. El vídeo homenaje. ¿Lo ponemos ahora? Antes del cortejo al cementerio. Era el momento. La primera jugada en un juego que ni siquiera sabían que estábamos jugando. Si lo ponía ahora parecería el adiós emotivo de una hija. Emocional. Sentimental y, al final, descartable. Tenía que ser más que eso. Tenía que ser una detonación. No. Gracias. Señora Abernathy, respondí con voz firme y tranquila. Espere. Lo pondremos en la recepción. Justo antes de la lectura del testamento. Parpadeó. Un destello de confusión. Era una petición inusual. El momento no encajaba con el sentimiento. Como desee. Señorita Herrera, se retiró. Y vi que Marta me observaba desde el otro lado de la sala. Tenía una expresión indescifrable. Los ojos ligeramente entrecerrados. Como si procesara mi extraña petición y la encontrara interesante. Se giró. Su atención capturada inmediatamente por una figura más importante. Víctor Romero. El presidente interino del Consejo. Se había acercado a ella. Era un hombre en quien mi padre había confiado una vez. Un brillante estratega de fusiones que había ayudado a construir la empresa. Ahora parecía menos un colega y más un consorte. Marta colocó la mano sobre su antebrazo. No era el gesto de una viuda buscando consuelo en un amigo. Era un agarre de propiedad. Una confirmación pública silenciosa de su alianza. La mano de él cubrió brevemente la de ella.
sellando el pacto. Permanecieron allí un instante. La viuda doliente y el presidente leal. Un cuadro perfecto de estabilidad y continuidad para los inversores y empleados preocupados de la sala. Pero yo lo vi tal como era, los dos arquitectos principales de un golpe de Estado. De pie sobre el cadáver del rey que acababan de derrocar. Ya planeando el futuro de su nuevo régimen. Creían que tenían la sala. Creían que tenían la empresa. Creían que tenían el futuro. No sabían que el rey muerto había dejado un último decreto grabado en una fina lámina de aluminio que esperaba en mi bolsillo. La recepción se celebró en el Salón Imperial. Un atrio de paredes acristaladas adosado a la capilla. La gente equilibraba platitos de canapés insípidos y copas de Chardonnay. Sus conversaciones susurradas creaban un zumbido bajo y reverente. Parecía menos un encuentro de dolientes y más la hora de networking de una conferencia industrial especialmente sombría. La vida de mi padre se había convertido en un negocio. Y ahora su muerte también. Se había casado con Marta 10 años atrás. 3 años después de que un cáncer brutal se llevara a mi madre. Durante aquellos 3 años mi padre había sido un fantasma en su propia vida. Un hombre que vagaba por una casa grande y vacía. El silencio una presencia sofocante. Entonces apareció Marta López. Era promotora inmobiliaria con un portafolio de hoteles boutique. Mente afilada para el branding y una ambición capaz de cortar cristal. La prensa local. Hambrienta de una historia bonita sobre uno de los hombres más poderosos de Valle Bravo. La canonizó de la noche a la mañana. Era la empresaria filántropa que había salvado a Enrique Herrera de su duelo. Presidía la gala del hospital. Cortaba cintas en el ala nueva de la biblioteca y sonreía con gracia en las fotos. Siempre con una mano perfectamente cuidada en el brazo de mi padre. No se casaba con un hombre. Ejecutaba una fusión. En el centro de su universo compartido estaba Helios Energía. Mi padre la había levantado desde un pequeño taller que experimentaba con paneles solares en un garaje hasta convertirse en líder mundial en tecnología de energías limpias. Era su obra de vida. Su verdadero legado. Y ahora el centro de ese legado estaba en subasta. El proyecto Fénix. La venta de nuestra división revolucionaria de baterías a un titán del capital privado. Era un acuerdo de 450 millones de euros. Un movimiento que reconfiguraría la empresa. Y en las semanas previas a la muerte de mi padre, la presión por cerrarlo se había vuelto inmensa. El acuerdo lo era todo. Yo nunca había querido un regalo. Tras terminar mi máster en ESADE, pasé 5 años en una consultora de Barcelona ganándome los galones en gobierno corporativo. Cuando por fin volví a Helios lo hice en silencio durante 2 años. Fui Laura Montes. Una directora de políticas anónima de recursos humanos. El apellido de soltera de mi madre. Un escudo contra las acusaciones de nepotismo. Solo mi padre y yo lo sabíamos. En aquellos años aprendí la empresa de dentro hacia afuera. No como heredera sino como empleada. Escribí protocolos. Creé comités de supervisión. Fui autora de decenas de procedimientos de control de riesgos. Incluido el que todos habían olvidado, el artículo 9. Sección 4 de los Estatutos Sociales. La cláusula de integridad y recuperación. Una pieza de arquitectura burocrática que yo diseñé como una fortaleza y que los demás veían como simple letra pequeña. Mientras yo redactaba políticas en un cubículo beige, Marta construía su imperio en las páginas de Sociedad. Era maestra de la percepción. Forjando la imagen de la esposa corporativa perfecta. Solidaria. Elegante y profundamente involucrada en la comunidad.
Se hacía amiga de periodistas clave. Organizaba cenas fastuosas para miembros del consejo y cuidaba una presencia en redes que era un monumento a su unión feliz y poderosa. No era solo una esposa. Era la gestora de marca. Y la marca era la familia Herrera. Una familia que, en su relato, era un pilar de integridad. El hombre que ahora estaba a su lado, Víctor Romero, había sido en otro tiempo el confidente más cercano de mi padre. Víctor ve más allá de las esquinas. Laura, me decía papá con admiración en la voz. Era el brillante estratega de fusiones que había estructurado los acuerdos que convirtieron Helios en un gigante. Tras el primer problema cardíaco leve de mi padre 2 años atrás, el consejo había formalizado el papel de Víctor como director independiente principal. Una medida temporal para garantizar la continuidad. Ahora, tras la muerte de papá, su cargo se había elevado a presidente interino. La palabra, interino, sonaba a mentira. Mirándolos juntos. Un murmullo silencioso pasando entre ellos. Quedaba claro que esto era un arreglo permanente. Formaban un equipo que manejaba los mecanismos del futuro de la empresa con una eficiencia sincronizada y escalofriante. Mi propio papel en ese futuro había sido desmantelado sistemáticamente. El proyecto Fénix fue mi punto de ruptura. Yo estaba inicialmente en el comité de supervisión de la venta. Mi trabajo era verificar a los compradores y escudriñar las condiciones. Planteé preguntas. El comprador. Una firma llamada Halcón Capital. Tenía un historial preocupante. Su modelo consistía en adquirir divisiones tecnológicas innovadoras. Despojarlas de patentes. Despedir al personal de I+D y vender la carcasa vacía por piezas. Lo señalé. También señalé una serie de honorarios de consultoría exorbitantes incluidos en la estructura del acuerdo. Pagaderos a una tercera empresa de la que nunca había oído hablar. Argumenté que era un riesgo de cumplimiento. La respuesta fue rápida y silenciosa. No me reprendieron abiertamente. Simplemente me gestionaron. Mi acceso a la sala de datos del acuerdo se restringió. Mis reuniones se cancelaron. Luego comenzaron los susurros. Sutiles como gas venenoso. Extendiéndose por el ala ejecutiva. Laura está demasiado emocional. Deja que el duelo por su madre nuble su juicio empresarial. Es demasiado rígida. Demasiado apegada a las normas. Enrique ha tenido que apartarla para proteger el acuerdo. Me estaban pintando como una variable rebelde. Una hija sentimental que no entendía las duras realidades de una transacción de 450 millones. Recuerdo que confronté a mi padre en su estudio una noche antes de que muriera. Las luces de Valle Bravo brillaban bajo su ventana panorámica. Me están apartando, le dije. Con la voz tensa de frustración. Víctor y Marta te están manejando y a mí me están cortando. No lo negó. Parecía exhausto. Las arrugas alrededor de los ojos más profundas que nunca. Removió el líquido ámbar en su vaso y miró la ciudad que había ayudado a construir. Mantén el carril recto. Luz, dijo con voz baja y pesada. Tu trabajo es asegurarte de que las líneas estén claras y las reglas sean absolutas. No te preocupes por el ruido. Cuando se desvíen. Lo sabrás y sabrás qué hacer. No era la respuesta que quería. Quería que luchara. Pero me estaba dando algo más importante, una misión. Sabía que estaba perdiendo el control. Me estaba posicionando no como su sucesora, sino como su plan de seguridad. Luego llegó el ictus. Un evento repentino y catastrófico.
Sin despedida. Sin última conversación. Solo una habitación de hospital estéril y el pitido rítmico e indiferente de las máquinas. La respuesta corporativa fue inmediata. Antes incluso de que mi padre hubiera fallecido. La maquinaria de sucesión ya estaba en marcha. Un correo enviado desde el despacho de Víctor anunciaba una reunión urgente del consejo al día siguiente del funeral. El propósito: conceder autoridad interina de firma a Víctor y al director financiero para garantizar la finalización sin problemas del proyecto Fénix. Marta me llamó la mañana después de su muerte. Yo estaba sentada en el despacho vacío de mi padre. El aire todavía olía a suspiros y libros antiguos. Su voz en el teléfono era una interpretación perfecta de viuda doliente. Quebrada. ¿Sin aliento? Pero valiente. Laura. Cariño, dijo. En momentos como estos una familia debe estar unida. Necesitamos presentar un frente unido por la empresa. Por los inversores. Es lo que tu padre habría querido. Quería que este acuerdo fuera su logro culminante. La hipocresía fue una fuerza física. Tan potente que casi me dobló. Estaba usando su memoria como un activo de palanca. Una herramienta para empujar el mismo acuerdo que él había empezado a temer. No me pedía unidad familiar. Exigía mi silencio. Mi firma. Mi complicidad. Ahora. Al otro lado de la sala. La veía reír por algo que dijo Víctor. Le tocó el brazo. Un gesto de alianza íntima. La imagen perfecta de la familia unida. Creían que el juego había terminado. Creían que ya habían ganado. Pero las últimas palabras de mi padre resonaban en mi mente. Cuando se desvíen. Lo sabrás. Oh. Lo sabía. No solo se habían desviado. Se habían precipitado directamente por un acantilado. Y no tenían ni idea de que yo estaba esperando abajo. La noche en que murió mi padre no pude quedarme en la casa principal. El aire estaba demasiado cargado con el duelo fingido de Marta y el olor penetrante de las flores de condolencia. Conduje hasta la casa colonial vacía donde él había vivido con mi madre. La casa que conservaba pero rara vez visitaba. Un museo perfectamente conservado de tiempos más felices. Necesitaba el silencio. Me encontré en el salón. Un espacio cavernoso dominado por el viejo piano de cola Steinway de mi madre. Mi padre no sabía tocar ni una nota. Pero lo había mantenido perfectamente afinado durante 20 años. Un ritual semanal de devoción a una mujer que ya no estaba. Era la única pieza de mobiliario que Marta nunca se había atrevido a reemplazar. Me senté en el banco pulido. El marfil frío de las teclas bajo mis dedos. No toqué. Solo recordé. Recordé ser una niña pequeña. Escondiendo tesoros con mi padre en un compartimento secreto que me había mostrado. Oculto bajo el atril de las partituras. Un espacio para la colección infantil de vidrio marino y piedras interesantes. Por impulso. Con las manos temblando ligeramente. Encontré el pequeño pestillo casi invisible. El panel se deslizó con un suave susurro bien engrasado. No había piedras dentro. En su lugar había un disco duro externo gris carbón pesado. De superficie fría y anónima. Y junto a él el fino pendrive en forma de hoja que ahora llevaba en el bolsillo. Debajo había una sola hoja de su papel de carta personal color crema grueso. Doblada una vez. Su letra era un trazo elegante y familiar. Una caligrafía que conocía mejor que la mía. Luz, decía. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento.
Eso era todo. 7 palabras. El uso de mi apodo de la infancia fue una llave que giró una cerradura profunda dentro de mí. Era la confirmación de todos mis peores temores. Esto no era un descubrimiento. Era una herencia. Mi duelo. Una niebla vasta y desorientadora. Comenzó a cristalizarse en algo afilado. Frío y claro, un propósito. De vuelta en mi apartamento una hora después. Las luces de la ciudad, un destello lejano e indiferente. Conecté el disco gris a mi portátil. El silencio de la habitación era absoluto. Apareció un software de encriptación simple sin marca. Un único campo parpadeando. Exigiendo contraseña. No tuve que adivinar. Mis dedos se movieron sobre el teclado y escribí la única palabra posible. Luz. Acceso concedido. La estructura de archivos del disco era un espejo perfecto y recientemente actualizado del servidor principal de Helios Energía. Mi padre debía de haber estado haciendo copias de seguridad diarias. Pero mis ojos se clavaron en un único directorio que no pertenecía. Una carpeta creada localmente en el disco. Su nombre fue un puñetazo en el estómago. Cartas laterales Fénix Marta Víctor. La sangre se me heló. Como directora de cumplimiento. Sabía perfectamente qué significaban las cartas laterales. Eran los acuerdos ocultos fuera de los libros que modifican un contrato principal. A menudo usados para ocultar pagos ilícitos o condiciones fraudulentas. Ver ese término conectado con los nombres de mi madrastra y Víctor Romero era ver una confesión por escrito. La abrí. La carpeta contenía solo un puñado de archivos. El primero era un archivo de audio etiquetado simplemente con una fecha de la semana anterior. Me puse los auriculares con cancelación de ruido, aislándome en un mundo que solo contenía esta prueba. Pulsé reproducir. El audio era claro. Captado por lo que parecía el micrófono de un teléfono. La voz de Marta llegó primero. Nítida e impaciente. 7 cifras no es un honorario de consultoría. Víctor. Es un insulto. El riesgo que corremos exige al menos el doble. La voz de Víctor era un rumor bajo y conciliador. Las apariencias. Marta. Tenemos que ser cuidadosos. Lo estructuraremos como bono por éxito. Lo canalizamos a través del Larkspur Holdings en las Caimán. Está limpio. Para cuando alguien del comité de auditoría vea la transferencia. El acuerdo estará cerrado y seremos los héroes que salvaron la empresa. No me interesa ser una heroína, cortó Marta. Sin una pizca de calidez. Me interesa que me compensen. Me recosté. La respiración atrapada en el pecho. Larkspur Holdings. Una sociedad pantalla. Un vehículo clásico para blanqueo. Hablaban con la amoralidad casual de 2 cirujanos planeando una incisión. Como robar millones de la empresa de mi padre. Mi mano tembló al hacer clic en el siguiente archivo. Era un vídeo. La marca de tiempo era del martes por la tarde. Menos de 12 horas antes de que mi padre sufriera el ictus. El nombre del archivo era solo una cadena de números. Hice doble clic. La imagen que llenó mi pantalla era horriblemente familiar. El despacho de mi padre. Visto desde el ángulo alto y amplio de una cámara de seguridad discreta que nunca supe que existía. Mi padre estaba detrás de su enorme escritorio de roble. Parecía más pequeño que nunca. Pero su postura era rígida. Inquebrantable. Marta y Víctor estaban sentados frente a él. Un frente unido. Esto no es una negociación empresarial, dijo la voz de mi padre.
El audio claro y nítido. Esto es robo. Sencillo y llano. Estáis usando el proyecto Fénix para forraros los bolsillos. Estás siendo emocional. Enrique, dijo Víctor con suavidad. Esto es financiación creativa. Es una forma de asegurarnos de que los actores clave, Marta y yo, estamos adecuadamente incentivados para llevar esta compleja transacción a su conclusión exitosa. Mi padre lo ignoró. Sus ojos clavados en Marta. Su voz bajó, llena de una terrible claridad cansada. Tengo que saberlo. Marta. ¿Qué quieres? ¿La empresa o el dinero? Ella no dudó. Su rostro, perfectamente enmarcado por la cámara, era una máscara de fría determinación. Las dos, dijo. La palabra fue un disparo en la habitación silenciosa. Una confesión. Un móvil. Una declaración de guerra. Lo sabía. Mi padre lo sabía todo. Había estado allí, frente a sus traidores, y había grabado tranquilamente su propia ejecución. Había otros 2 documentos en el disco. Uno era un PDF escaneado de un documento legal. Un codicilo. Una enmienda a su testamento. Estaba redactado por su abogado personal. Pero estaba sin firmar. Sin notariar. Un fantasma de intención. Establecía en términos legales crudos un plan para transferir todo su trust de voto. Su participación de control en Helios. Lejos de Marta y hacia una nueva entidad, el Trust Luz. Intentaba darme las llaves del reino. Solo se le acabó el tiempo. Mi mente, entumecida por la impresión momentos antes, comenzó a funcionar de nuevo, pasando al modo analítico que era mi refugio. Saqué mi propio calendario. El horario corporativo de Helios. La línea de tiempo quedó clara con brutalidad. Martes. 10 de la mañana, la reunión urgente del consejo donde Víctor y Marta convencieron al resto de miembros para apartarme del comité de supervisión de Fénix. Martes. 4 de la tarde, la marca de tiempo del vídeo. La confrontación en su despacho. Miércoles. 9 de la mañana, la llamada de su asistente. El ictus. Habían hecho su movimiento para aislarme. Él se había dado cuenta de la magnitud completa de su traición. Y los había confrontado. Pasó su última noche en la Tierra montando este paquete. Este maletín digital de pruebas. Su último testimonio silencioso. El último archivo era una captura de pantalla. Un borrador de correo electrónico desde su cuenta personal. Guardado pero no enviado. El destinatario era yo. El asunto estaba vacío. Solo había una línea de texto. Laura. Si firman sin ti, deténlo. Una orden. Su última orden. Cerré el portátil. La pantalla se volvió negra. El silencio de mi apartamento se cerró sobre mí. Ahora todo encajaba. El susurro de Marta en el funeral. Las miradas nerviosas de los miembros del consejo. La velocidad antinatural de la próxima reunión del consejo. El funeral era una farsa. Era la cobertura perfecta. Una pieza de teatro bellamente orquestada diseñada para hundirme en el duelo mientras ellos empujaban su acuerdo contaminado hasta la meta. Esto no era llorar a mi padre. Era robar su cadáver. Creían que la batalla era mañana por la mañana en la sala de juntas. Creían que caminaban hacia una coronación. No tenían ni idea de que yo iba a un juicio.
Y traía al testigo estrella de vuelta de entre los muertos. En el silencio estéril de mi apartamento. Con los fantasmas digitales de las últimas horas de mi padre expuestos en la pantalla de mi portátil. Mi duelo quedó completamente eclipsado por una furia fría y galvanizante. El shock había pasado. El dolor seguía allí. Un zumbido bajo y constante bajo la superficie. Pero ya no era una fuerza paralizante. Era combustible. Marta y Víctor me veían como un obstáculo sentimental. Habían olvidado a qué me dedicaba realmente. Yo no solo escribía las reglas. Yo construía las trampas. Y ellos acababan de caminar directamente hacia la más efectiva que jamás había diseñado. 2 años atrás. Durante una revisión completa de nuestros protocolos de gobierno corporativo. Un proyecto tan tedioso que incluso nuestro asesor general había hojeado el borrador final. Yo había incrustado una pequeña y poderosa pieza de arquitectura legal profunda en los estatutos de la sociedad. Artículo 9. Sección 4. La cláusula de integridad y recuperación. En su momento se vio como una salvaguarda teórica. Una respuesta a tendencias de la CNMV y una casilla que marcar para nuestros inversores institucionales. La escribí con un propósito más amplio y personal en mente. La escribí para un día como hoy. La cláusula era simple en su premisa, pero brutal en su ejecución. Estipulaba que en caso de prueba creíble de mala conducta intencionada, fraude o manipulación de precios por parte de cualquier miembro del consejo o directivo de la empresa, se activaría automáticamente una serie de acciones. Toda compensación relacionada. Bonos y opciones de acciones quedarían congelados pendientes de investigación. Más importante aún. Cualquier derecho de voto, incluidos los ejercidos por poderes asociados a las partes infractoras, quedaría suspendido inmediatamente. Era un interruptor de muerte. El archivo de audio de Marta y Víctor discutiendo su sociedad pantalla y honorarios ilícitos era más que prueba creíble. Era una confesión firmada. Esta era la chispa. Pero una chispa en el lugar equivocado es solo un parpadeo de luz. Necesitaba convertirla en un infierno. El momento y la secuencia de su despliegue eran críticos. Si la presentaba al consejo en privado antes de la votación, cerrarían filas. Retrasarían y me enterrarían en mociones legales. Tenía que detonarla públicamente en un foro que no pudieran controlar para neutralizar el poder de voto de Marta antes de que pudiera usarlo para aprobar la venta de Fénix. Ella tenía los votos por poder de mi padre. Un bloque de control que la convertía en la persona más poderosa de la sala. La cláusula de integridad era la única arma que podía desarmarla. Mi primera llamada fue a las 3 de la madrugada a un número que no había marcado en años. Ardan Pique era un experto forense en ciberseguridad y abogado. Una combinación rara que lo convertía en el sabueso digital más buscado y caro del país. Habíamos trabajado juntos en un caso en Barcelona y sabía que era quirúrgicamente preciso. Implacablemente minucioso y leal solo a los datos. Pique, su voz era un ronquido grave. Sin sorprenderse por la hora. Ardan. Soy Laura Herrera. Tengo un paquete para ti. Urgente. No expliqué. No hacía falta. Le envié los archivos encriptados del disco de mi padre a través de una transferencia segura y anónima. Necesito una cadena de custodia ininterrumpida y una autenticación completa de metadatos, dije. Necesito una declaración jurada de que estos archivos son genuinos. No manipulados y originarios de la red interna de servidores de Helios. La necesito antes del mediodía de mañana. Hubo una pausa. Luego sonido de tecleo. El funeral es mañana, afirmó.
No como pregunta. Sí, dije. La prueba se presentará en la recepción conmemorativa que sigue. Otra pausa. Casi podía oír los engranajes girando en su mente afilada. Poco ortodoxo, dijo por fin. Me gusta. Tendrás mi informe a las 11. El siguiente paso era crear un registro oficial dentro de la empresa. Marta y Víctor me habían bloqueado del acuerdo Fénix. Pero no me habían revocado el acceso a los sistemas de cumplimiento que yo misma había construido. Inicié sesión en el portal interno anónimo de denuncias de la empresa. Un sistema de alertas que yo había diseñado personalmente. Usando una clave de acceso aleatoria. Presenté una denuncia formal. No nombré nombres. Simplemente declaré que había entrado en posesión de pruebas relacionadas con posible mala conducta fiduciaria en relación con el proyecto Fénix y solicitaba oficialmente. Según el artículo 12 de los Estatutos Sociales. La preservación de todos los registros de servidores. Correos electrónicos y registros financieros relacionados con el acuerdo y con una lista de entidades externas. Incluida una llamada Larkspur Holdings. El sistema era automático. En el momento en que pulsé enviar, una serie de órdenes de preservación irrevocables fueron enviadas directamente a nuestro departamento de TI y a nuestros auditores externos. Se había colocado un cable trampa digital. Si alguien intentaba borrar los datos del servidor que mi padre había copiado, activaría una bandera roja en los niveles más altos. Ya no podían borrar sus huellas. Ahora el escenario. La recepción conmemorativa era el lugar perfecto. Era un evento corporativo sancionado y al que asistía todo el consejo y los inversores clave. También era, en apariencia, un momento de tributo personal. Nadie esperaría una maniobra corporativa en un instante de duelo. Saqué el horario de la recepción. Después de las palabras de apertura de Víctor había un segmento designado de homenaje. Ese era mi punto de entrada. Hice una segunda llamada. Esta vez al jefe del equipo de eventos corporativos. Un hombre que sabía que era imperturbable. Le dije que tenía un vídeo corto que quería añadir al homenaje. Un mensaje personal de mi padre. Luego establecí la salvaguarda final. El archivo de vídeo se subió a nuestro servidor interno seguro de medios. Un sistema al que llamábamos la bóveda de medios. Usado para lanzamientos confidenciales de productos y vídeos de accionistas. Configuré el protocolo de acceso para requerir autorización doble. La presentación solo podía iniciarse con un giro simultáneo de dos llaves, una desde el panel de control del maestro de ceremonias y otra desde la cabina técnica audiovisual al fondo de la sala. Ninguna persona sola podía iniciarla ni detenerla. Mi última llamada fue la más delicada. Marqué a Margarita Chow, la secretaria corporativa de toda la vida de Helios. Una mujer de profesionalidad impecable que había servido a mi padre durante 30 años. Margarita. Soy Laura Herrera. Laura. Querida. Lo siento tanto por tu pérdida. Su voz era genuinamente cálida. Gracias. Margarita. Sé cuánto te valoraba. Tengo una pequeña petición un poco inusual para la recepción de mañana. Me gustaría decir unas palabras y tengo un clip de vídeo muy corto de mi padre que me gustaría reproducir. Es un mensaje personal. No durará más de 90 segundos. Por supuesto. Laura. Será precioso. Te añado al programa justo después de que hable Víctor. Gracias, dije en voz baja. Es solo algo que él quería que compartiera. Colgué. Todas las piezas estaban en su sitio. La prueba estaba siendo autenticada por un experto inatacable.
El rastro digital estaba legalmente preservado. El mecanismo de entrega estaba incrustado en los actos oficiales. Disfrazado como el último adiós de una hija. La trampa estaba preparada. Marta y Víctor estaban concentrados en la reunión del consejo. En contar votos y preparar el papeleo final para su robo de 9 cifras. Miraban un tablero de ajedrez. Sin darse cuenta de que la partida ya había terminado. Creían que estaban a minutos del jaque mate. No veían que en 90 segundos yo iba a voltear todo el tablero. El salón imperial era una catedral de autocongratulación corporativa. La luz del sol entraba por las paredes de cristal de 2 pisos. Brillando en el cromo pulido de los bordes de las copas de vino. Al fondo de la sala. Sobre el escenario donde un cuarteto de cuerda tocaba una melodía genérica y triste. Colgaba un enorme banner. La ironía era tan espesa que resultaba sofocante. En elegante tipografía corporativa aprobada decía, Enrique Herrera. Un legado de integridad. Marta estaba en el atril. Bañada por el suave resplandor de un foco. Se había cambiado el vestido del funeral por un traje pantalón gris carbón afilado. Parecía menos una viuda y más una CEO dando un informe trimestral triunfal. Hablaba sin notas. Su voz resonaba con una mezcla perfectamente calibrada de pena y fuerza. Era magnífica. Una verdadera artista. Enrique creía en el futuro, dijo. Su mirada barriendo los rostros reunidos del consejo. Los inversores. La alta dirección. Veía a Helios no solo como una empresa, sino como una promesa. Una promesa de un mundo más limpio. De un mañana más brillante. La culminación de esa promesa. Su visión más ambiciosa y final. Era el proyecto Fénix. Hizo una pausa para dar efecto. Dejando que el peso del acuerdo de 450 millones se asentara sobre la sala. Yo estaba cerca del fondo. Junto a una mesa cargada de postres intactos. Con una foto enmarcada de 20x25 de mi padre en las manos. Era una foto antigua. Una de él enseñándome a montar en bici. Su rostro iluminado por una alegría tan pura que parecía un relicto de otra civilización. Desde mi posición tenía una línea de visión clara al técnico audiovisual en su pequeña cabina. Capté su mirada y le di un único asentimiento casi imperceptible. Él respondió igual. Estaba listo. Es un legado que su familia se compromete a proteger, continuó Marta. Su voz ganando fuerza. Comenzó a nombrar nombres. Una táctica de refuerzo público. Sé que nuestros socios de Halcón Capital comparten esta visión. Sé que Ricardo Estrella, nuestro director financiero, y todo el consejo están dedicados a cerrar esta transacción histórica. No solo por la salud de la empresa, sino en honor al hombre que lo hizo posible todo. Estaba envolviendo el acuerdo con el sudario de mi padre. Hacer que cualquier oposición pareciera una profanación de su memoria. Era brillante. Era vil. Y era mi señal. Mientras se preparaba para sus palabras finales. Comencé a caminar hacia el escenario. No corrí. Me moví con un paso deliberado y sombrío. Los ojos fijos en la foto de mis manos. La sala se silenció. Los susurros me siguieron mientras atravesaba la multitud. Era la hija doliente. Una figura frágil acercándose al escenario. Los ojos de Marta me encontraron. Un destello de fastidio rompió momentáneamente su máscara serena antes de ser reemplazado por una mirada de condescendencia benevolente. Asumió que venía a ofrecer un tributo improvisado y lacrimógeno.
Me detuve en los pequeños escalones que llevaban al escenario y me volví hacia la sala. No necesitaba el micrófono. Mi voz, aunque baja, era clara y se transmitía en el silencio repentino. Antes de concluir, dije. Mi mirada encontrando primero la de Víctor y luego la de Marta. Me gustaría reproducir un mensaje final de 90 segundos de mi padre. Algo que me dejó para compartir. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Cómo iba nadie a negarse? Era una petición perfecta e inatacable. Marta estaba atrapada. Forzó una sonrisa triste y graciosa. Por supuesto. Laure. Sería un honor. Di un último asentimiento hacia el fondo de la sala. Las luces de la sala se atenuaron, dejando solo los focos en el escenario y la enorme pantalla de presentación, que ahora brillaba en azul neutro. La música de cuerda se desvaneció. El silencio era absoluto, espeso de anticipación. Entonces su voz llenó la sala. No la voz pública de Enrique Herrera el CEO, sino su voz privada. La que yo conocía de conversaciones nocturnas en su estudio. Estaba cansada, teñida de acero y completamente clara. Venía de los altavoces. No como un recuerdo, sino como una presencia. La integridad no es un discurso, dijo. Es un recibo. La pantalla cobró vida. Era una imagen dividida. En el lado izquierdo había un escaneado de alta resolución de una factura de Larkspur Holdings LLC por servicios de asesoramiento estratégico. El importe era de 7 millones. Mientras la imagen se mantenía, una nueva pista de audio comenzó a reproducir la grabación del disco duro de mi padre. Era la voz de Víctor. Baja y conspiradora. La suma de 7 cifras se mueve al fondo Larkspur. Está limpio. Para cuando alguien del comité de auditoría vea la transferencia, el acuerdo estará cerrado. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi la mano de Ricardo Estrella sosteniendo una copa de vino congelarse a medio camino de sus labios. A su lado, el rostro de Elena Vargas se volvió blanco. No estaban oyendo un rumor. Estaban viendo el papeleo. Entonces el lado derecho de la pantalla cobró vida. Era el vídeo del despacho de mi padre. El ángulo era alto y amplio. La calidad inquietantemente nítida. Ahí estaba mi padre en su escritorio. Ahí estaban Marta y Víctor. Al principio no había audio. Solo el cuadro silencioso y condenatorio de la confrontación. La sala había dejado de respirar. El único sonido era el zumbido del proyector. El audio del vídeo entró. Perfectamente sincronizado. La voz de mi padre, llena de una terrible quietud definitiva, resonó en la sala. Tengo que saberlo. Marta. ¿Qué quieres? ¿La empresa o el dinero? La cámara se mantuvo en su rostro. Su expresión era fría. Impaciente. Completamente desprovista de la calidez que había proyectado desde el atril momentos antes. Su respuesta no fue un grito. Fue una declaración simple y clara de hecho. Las dos. La palabra cayó como un golpe físico. Durante 10 segundos completos no hubo sonido en el salón imperial. Ni susurros. Ni toses. Ni tintineo de copas. Solo 200 personas mirando en un silencio aturdido y horrorizado la imagen de la viuda sonriente en el escenario y la asesina de ojos fríos en la pantalla. Miré al presidente. El director independiente principal de la empresa. Un veterano estoico llamado Arturo Kensington.
Había agarrado los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba a Marta con una expresión de furia pura y sin adulterar. El vídeo se congeló en el rostro de Marta en el momento exacto en que pronunció la palabra. Su boca estaba abierta. Sus ojos eran duros. Era un retrato perfecto de su ambición. Entonces del escenario llegó un sonido. Era una risa. Aguda. Quebradiza. Poco convincente. Que rompió el silencio. Marta se agarraba al atril. Su sonrisa una parodia grotesca de su compostura anterior. Miró al mar de rostros conmocionados. El suyo una máscara de incredulidad ensayada. Bueno, dijo. Su voz temblando ligeramente. Parece que alguien está gastando una broma muy cruel y de muy mal gusto. Esto es. Evidentemente. Un defaque. Y eso fue todo. Ese fue el error. En su pánico había recurrido a la negación más moderna y plausible que se le ocurrió. No solo había negado el contenido. Había hecho una afirmación técnica específica. Una afirmación que podía y sería refutada inmediata y públicamente. No solo había mentido. Me había entregado la llave de toda la fortaleza. La acusación de Marta. De Efaque. Flotó en el aire un solo segundo cargado. Era un gambito desesperado. Un escudo moderno contra una verdad incómoda. Pero mi padre me había enseñado a anticipar los movimientos de mi oponente. Y yo había preparado este. Antes de que su palabra hubiera terminado de resonar en la sala silenciosa. Una voz tranquila y autoritaria cortó la tensión. Venía del fondo de la sala. El técnico audiovisual. Un joven llamado Ben. Jefe de seguridad informática corporativa. Salió de su cabina con un micrófono en vivo en la mano. Todas las miradas giraron hacia él. No estaba nervioso. Era un profesional dando un informe. Para que conste, anunció Ben. Su voz clara y firme amplificada por toda la sala. El archivo multimedia que acaban de ver no se transmitió desde una fuente externa. Se reprodujo directamente desde la bóveda de medios segura de Helios. Puedo atestiguar que los metadatos y la suma de comprobación criptográfica del archivo coinciden perfectamente con el archivo original respaldado desde el servidor local del CEO. El archivo se creó el martes, 7 de octubre a las 4:17. Su certificado de seguridad TLS está intacto y verificado. Hizo una pausa. Mirando directamente a Arturo Kensington. Esto no es un defaque. Es una grabación interna forensemente autenticada. Una ola de murmullos recorrió la audiencia. Había traducido una compleja realidad digital en un hecho simple e innegable. La prueba era real. Venía de dentro de la empresa. Venía de mi padre. Como si fuera una señal. Un hombre con un traje oscuro severo avanzó desde el lateral de la sala. Se movía con la confianza tranquila de quien sabe que tiene todas las cartas. Era Ardan Pique. Llevaba una fina cartera de cuero. Caminó directamente hasta la mesa presidencial y se detuvo frente a Arturo Kensington, cuyo rostro era una máscara pétrea y sombría. Señor Kensington, dijo Ardan. Su voz un contrapunto bajo al anuncio público de Ben. Me llamo Ardan Pique. Soy un asesor legal independiente especializado en forense digital. Esto, colocó la cartera sobre la mesa, es una declaración jurada que detalla la cadena de custodia digital ininterrumpida de la prueba que acaban de ver. Confirma su integridad y autenticidad desde el momento de su descubrimiento hasta su presentación aquí hoy. Kensington miró la cartera como si fuera una serpiente venenosa. No la abrió.
No hacía falta. Miró de Ardan a mí y luego su mirada se posó en Marta. Marta. Por su parte. Estaba recuperando el terreno. El pánico daba paso a la indignación. Esto es una emboscada. Un ridículo espectáculo teatral de una niña resentida, escupió. Señalándome con dedo tembloroso. Pero era demasiado tarde para fanfarronadas. Otra figura se dirigía ahora al atril, Margarita Chow. La secretaria corporativa. Su rostro estaba pálido. Pero sus movimientos eran resueltos. Había estado con la empresa 30 años. Era la guardiana de sus reglas. Golpeó el micrófono. El sonido resonando como un martillo de juez. De acuerdo con la prueba presentada, comenzó. Su voz temblando solo ligeramente, y en mi capacidad de secretaria corporativa. Me veo obligada a invocar el artículo 9. Sección 4 de los Estatutos Sociales de Helios Energía. La cláusula de integridad y recuperación. Un escalofrío recorrió la sala. Los miembros del Consejo conocían la cláusula. Víctor Romero ciertamente la conocía. Su rostro, ya pálido, adquirió un tono gris cadavérico. Con efecto inmediato, continuó Margarita. Su voz ganando fuerza. Todos los derechos de voto, incluidos los poderes asociados a cualquier directivo o consejero implicado en la prueba, quedan suspendidos a la espera de una investigación completa y formal por parte del Consejo. El interruptor de muerte. Estaba hecho. El control de Marta sobre las acciones de voto de mi padre acababa de desvanecerse en el aire. «No podéis hacer esto», gritó Marta. Su compostura cuidadosamente construida haciéndose añicos por completo. Soy su esposa. Su viuda legal. Esas acciones son mías por derecho. Arturo Kensington finalmente se movió. Se levantó lentamente hasta su imponente estatura. Sus ojos nunca dejaron los de Marta. Cuando habló, su voz fue fría como una mañana de invierno. Los estatutos sociales, señora Herrera, prevalecen sobre cualquier relación personal. En esta sala nos rige la política, no el sentimiento. Fue una ejecución pública. Tomé eso como mi señal para avanzar una última vez. Me acerqué a la mesa y coloqué dos documentos frente a Kensington, la copia impresa sin firmar del codicilo de mi padre y la impresión de su último correo no enviado. Ardan Pique se colocó a mi lado. Señor Kensington, explicó con calma. Aunque el codicilo en sí no está notariado y por tanto no es legalmente vinculante por sí solo, cuando se ve como documentación de apoyo al vídeo autenticado y a la clara directiva escrita final del CEO, establece un patrón de intención innegable. Hay más que causa suficiente para abrir una investigación formal sobre la disposición adecuada del trust de voto de Enrique Herrera. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué, manteniéndolo bajo el borde de la mesa. Era un mensaje de uno de los mayores inversores institucionales de la empresa. Un hombre sentado 3 mesas más allá. El mensaje era conciso. Investigación formal significa que nuestra oferta queda en suspenso. Nos retiramos hasta que esto se resuelva. Manténos informados. El acuerdo Fénix estaba muerto. Miré a Víctor Romero. Se había derrumbado completamente sobre sí mismo. No era desafiante como Marta. Estaba roto. El sudor le perlaba la frente y manchaba el cuello de su camisa cara. Miraba la mesa. Las manos temblando. Un hombre que había apostado todo y había perdido en el espacio de 3 minutos. Era la imagen de la culpa.
Al fondo de la sala comenzaron los flashes. Los periodistas de economía que habían sido invitados a cubrir un memorial sombrío para un CEO querido ahora olían sangre. Capturaban todo, la expresión furiosa y atrapada de Marta. La desintegración patética de Víctor. La resolución sombría de Kensington. La enorme pantalla detrás del escenario seguía congelada en el fotograma final del vídeo. Un recordatorio silencioso constante de las últimas palabras de mi padre. La integridad no es un discurso. Es un recibo. Recogí la foto enmarcada de mi padre y de mí. Me volví para alejarme de la mesa. Mi trabajo aquí había terminado. Al pasar junto a Marta, ella me miró con un odio puro y sin diluir. Me incliné. Mi voz no más que un susurro solo para ella. Aquí están los recibos. El caos en el salón imperial fue inmediato. La fachada educada de duelo se evaporó, reemplazada por una urgencia frenética y de altas apuestas. Aparecieron teléfonos móviles. Conversaciones susurradas y pánicas estallaron entre grupos de inversores y los flashes de las cámaras de los reporteros fueron como luces estroboscópicas de batalla. A través de todo ello, la voz de Arturo Kensington cortó como un bisturí de cirujano. Reunión de emergencia del Consejo de Administración. Ahora. Sala de conferencias B. No gritó. No hacía falta. Su autoridad, dormida durante años bajo el liderazgo de mi padre, se había reafirmado con la fuerza de un cambio tectónico. Él, Margarita Chow, Ardan Pique y los otros 8 miembros del consejo se movieron como uno solo. Una falange de poder. Saliendo en bloque de la sala de recepción. Guardias de seguridad materializándose de la nada comenzaron a escoltar educada pero firmemente a una Marta balbuceante y a un Víctor catatónico en la misma dirección. Yo seguí de cerca. La foto enmarcada de mi padre todavía en la mano. Teníamos 20 minutos. La sala de conferencias B era un espacio estéril e impersonal. Una caja de cristal diseñada para resolver conflictos. Una larga mesa de caoba pulida bajo un rectángulo duro de luz fluorescente. Las 12 sillas dispuestas con precisión geométrica. No era una sala de reuniones. Era un campo de batalla. Kensington ocupó la cabecera de la mesa. El asiento tradicional del presidente. Una toma simbólica y brutal de territorio. Víctor, que como presidente interino debería haber estado en ese asiento. Fue colocado a mitad de la mesa como un teniente en desgracia. Su propio abogado susurrándole frenéticamente al oído. Marta estaba sentada frente a él. Flanqueada por un abogado que no reconocí. Su rostro una máscara de furia fría. A mí me dieron un asiento cerca del otro extremo. Directamente en la línea de visión de Kensington. Margarita Shaw se sentó en una mesa lateral pequeña. Su portátil abierto. Lista para registrar los minutos de la ejecución. Esta reunión es una farsa procesal, comenzó el abogado de Marta. Su voz alta y agresiva. Mi cliente no ha recibido el aviso adecuado. Exigimos un aplazamiento para permitir un asesoramiento adecuado. Kensington ni siquiera lo miró. Miraba una copia de los estatutos sociales frente a él. Sección 3. Artículo 7, declaró. Su voz plana y carente de emoción. El Consejo puede ser convocado sin aviso en caso de una amenaza repentina y existencial a la integridad o estabilidad financiera de la sociedad. Creo que hemos alcanzado ese umbral. Su objeción queda anotada y denegada. Entonces me miró. Señorita Herrera. Tiene la palabra. El gran monitor de la sala se encendió.
Yo ya había enviado el archivo a Margarita. Lo que el consejo vio en la recepción fue una confesión, comencé. Mi voz firme. Lo que voy a mostrarles ahora es el plano del crimen. Apareció un gráfico complejo en la pantalla. Era una matriz de flujo de fondos. Una telaraña de cajas y flechas. En la parte superior. En una caja azul audaz. Estaba Helios Energía. Una flecha bajaba a una caja etiquetada, Prousis Venta Proyecto Fénix 450 millones euro. Pero de esa flecha principal salía una más pequeña. Llevando a una caja etiquetada, Honorarios Consultoría Alcon Capital 7 millones euro. Esta es la primera desviación, expliqué. Usando un puntero láser para trazar el camino. Desde ahí los fondos no se pagaron a una firma de consultoría legítima. Se transfirieron a una entidad llamada Argent Advisory Services. Una sociedad pantalla registrada en Delaware. Hice clic y apareció otra caja. Argent Advisory luego transfirió 6,8 millones, menos una pequeña comisión, a Oceanic Strategic Solutions en Panamá. Clic. Oceanic luego movió 6,6 millones a Silver Arch Partners en Suiza. Clic. Quien finalmente transfirió 6,5 millones a este destino final. La última caja apareció en la parte inferior de la pantalla. Rodeada en rojo. Larkspur Holdings LLC. Gran Caimán. Apagué el puntero láser. Una estructura clásica de blanqueo de capital diseñada para oscurecer el origen de los fondos a través de múltiples jurisdicciones internacionales. Los únicos firmantes autorizados de la cuenta de Larkspur eran Marta Herrera y Víctor Romero. Silencio. Los miembros del consejo miraban la pantalla. El mapa condenatorio e innegable de su robo. Esto es una interpretación, balbuceó finalmente Víctor. Su voz fina y quebrada. Era un arreglo asesor of the books poco ortodoxo para garantizar el éxito del acuerdo. No es. Señor Romero, interrumpió Kensington. Su voz teñida de desprecio. ¿Está admitiendo que estructuró un pago off the books a usted mismo y a la señora Herrera en relación con una transacción corporativa? El abogado de Víctor intentó detenerlo. Pero era demasiado tarde. Víctor miró alrededor a los rostros fríos e implacables de sus colegas y se derrumbó. Sí, susurró. Pero no era ilegal. Era agresivo. Que conste en acta, dijo Kensington a Margarita, que el señor Romero ha admitido haber organizado una estructura de pago no revelada fuera de los libros. La pelea había abandonado la sala. El poder había cambiado tan completamente que era una presencia física. Los miembros del consejo, que una hora antes habían sido amables con Marta y Víctor, ahora inclinaban ligeramente sus sillas lejos de ellos, creando una cuarentena visible de deshonra. La suspensión de los derechos de voto de Marta ya no era solo un movimiento procesal. Era una realidad aceptada. El trono estaba vacío. Me levanté. Me gustaría proponer una resolución formal al Consejo, dije. Mi voz resonando con una autoridad que nunca habían oído de mí antes. Un plan de acción de 3 puntos con efecto inmediato. 1. El Consejo votará para suspender formalmente cualquier actividad relacionada con la venta de la división Fénix a Alcon Capital a la espera del resultado de esta investigación. 2. El Consejo nombrará un CEO interino neutral de una lista aprobada de candidatos externos para asumir el control de las operaciones diarias de la empresa. Y 3. El Consejo autorizará una investigación interna de nivel rojo a realizar por una firma independiente de contabilidad forense con acceso completo e irrestricto a todos los registros y personal de la empresa. Me senté. Mi propuesta flotó en el aire. Una declaración de un nuevo régimen. Tras un momento,
Elena Vargas. Jefa de operaciones. Habló. Miró a Kensington. Una investigación de nivel rojo requiere un enlace del Consejo para supervisar el proceso. Un rol ampliado de directora de cumplimiento con autoridad ejecutiva. Hizo una pausa. Luego hizo la pregunta que selló el nuevo orden. ¿A quién nominamos para ese puesto? La mirada de Arturo Kensington era pesada. Miró por la larga mesa de caoba. Más allá de los rostros deshonrados de Víctor y Marta. Más allá de los rostros nerviosos de los otros directores. Sus ojos, claros y decisivos, finalmente se posaron en mí. No consultó a nadie. No pidió sugerencias. Simplemente declaró el hecho. Laura Herrera. Una ola de shock seguida de un murmullo bajo de asentimiento recorrió la sala. Marta hizo un sonido ahogado. Un jadeo de incredulidad. Yo no sentí nada. Ni triunfo. Ni alegría. Solo el peso frío y pesado de la responsabilidad asentándose sobre mis hombros. Esto no era una victoria. Era una recuperación. Margarita Shaw deslizó silenciosamente un documento de una página y un bolígrafo frente a mí. Era la aceptación formal del rol ampliado y sus responsabilidades. Tomé el bolígrafo. Su peso familiar en mi mano. No sonreí. No miré a Marta. Simplemente firmé mi nombre. Cuando las puertas de la sala de conferencias se abrieron. Fue como romper la esclusa de aire de un submarino. La tensión de alta presión contenida de la sala de juntas se derramó en el caos rugiente de los medios. Los 20 minutos que habíamos estado dentro habían sido suficientes para que el grupo de reporteros se hinchara. Para que equipos de cámaras de noticias locales y cadenas financieras llegaran. El pasillo era un cañón claustrofóbico de cuerpos. Lentes y micrófonos extendidos. Descendieron sobre nosotros en una ola. Una pared de ruido y luces parpadeantes. Las preguntas eran un coro caótico. Todas variaciones de un único tema frenético. Señora Herrera. ¿Era un defaque? Señor Kensington. ¿El vídeo es auténtico? ¿Cuál es la posición del Consejo? ¿Marta? Marta. Su rostro una máscara tormentosa de rabia. Intentaba abrirse paso entre ellos. Su abogado abriéndole camino como un defensa. Víctor Romero parecía encogerse. Intentando hacerse invisible. Pero Arturo Kensington colocó una mano firme en mi brazo y me dirigió hacia el mayor grupo de cámaras. No dijo una palabra. Pero su presencia a mi lado era una declaración en sí misma. La vieja guardia respaldaba a la nueva. Los gritos se intensificaron cuando di un paso adelante. Levanté una mano. No para pedir silencio, sino para una pausa momentánea en el asalto. Miré directamente al objetivo de la cámara más cercana. Dejando que mi mirada barriera los rostros frenéticos. No levanté la voz. No me enfrenté a su premisa. Entregué la única declaración clara. Concisa y preparada con Ardan. No respondemos a insultos, dije. Mi voz cortando el ruido con su calma claridad. Seguimos la prueba. Helios Energía ha iniciado una revisión independiente formal de la transacción del proyecto Fénix. Cooperaremos plenamente con todas las investigaciones. Gracias. Fue brutalmente efectivo. Enmarcaba la reclamación de defaque de Marta no como una defensa, sino como un insulto infundado. Me posicionaba a mí y al Consejo del lado del proceso. La prueba y la verdad. Cuando terminé de hablar,
Un nuevo sonido llenó el aire detrás de mí. La enorme pantalla del Salón Imperial, que había estado congelada en la cita condenatoria de mi padre, cobró vida de nuevo. Este era el último indicio preacordado de Ben. La imagen pasó a una parte diferente del mismo archivo de vídeo. Un segmento que había retenido. Era mi padre. Pero ahora miraba directamente al objetivo de la cámara. Sabía que estaba siendo grabado. Hablaba no a Marta ni a Víctor, sino a nosotros. A quienquiera que estuviera mirando. Al futuro. Si este vídeo se reproduce alguna vez, dijo. Su voz pesada con un pesar que trascendía la tumba. Significa que me he ido. Significa que quedaba una cuestión de integridad sin responder. Tomó aliento. Su mirada inquebrantable. En ese caso, que mi obra, que mi empresa elija su propio futuro. Que sea guiada por los principios sobre los que fue construida. Era un testamento póstumo. Una bendición de fantasma al golpe que acababa de tener lugar. El efecto fue instantáneo y eléctrico. El clip duraba solo 10 segundos. Pero lo era todo. Vi a una reportera en la primera fila mirando su teléfono. Los ojos muy abiertos. Pude ver su pantalla. Twitter estaba explotando. Alguien había capturado el clip y ya se hacía viral. El hashtag nacido en los primeros momentos después de que se reprodujera el vídeo estaba ahora en el top 5 nacional. Integridad es un recibo. Los teléfonos estaban por todas partes. No solo sostenidos por los medios, sino por invitados, inversores y empleados junior que habían estado viendo el memorial. No solo veían las noticias. Las estaban creando. Sus transmisiones en directo y comentarios furiosos pintaban un cuadro en tiempo real de una dinastía corporativa implosionando. Una notificación apareció en el teléfono de un reportero de Bloomberg que estaba cerca. Leyó el titular en voz alta a su productor. Su voz llena de la emoción de una historia en desarrollo. Halcón Capital emite comunicado. Conversaciones de adquisición de Phoenix suspendidas oficialmente a la espera del resultado de la revisión interna de Helios. El mensaje del inversor era ahora una declaración pública. El acuerdo no solo estaba en suspenso. Era tóxico. Marta, que casi había llegado a la salida, oyó esto. Se detuvo. Se giró y pareció darse cuenta del alcance completo y catastrófico de su derrota. Su plan. Su día de pago. Su futuro. Todo acababa de evaporarse. Intentó hacer una última huida desesperada hacia las puertas. Pero dos hombres con trajes oscuros discretos se interpusieron en su camino. Eran del equipo de seguridad de la funeraria. Pero ahora actuaban bajo una autoridad diferente. Ardan Pique apareció a su lado. Su actitud educada pero implacable. Señora Herrera, dijo. Su voz demasiado baja para ser captada por los micrófonos. Dada su posición como parte clave en una investigación corporativa formal. El Consejo solicita que permanezca en las instalaciones para asistir a una revisión preliminar de documentos. Era una detención corporativa. Un encarcelamiento educado y humillante en la misma sala que había pretendido que fuera su teatro de coronación. Víctor Romero. Mientras tanto, había sido acorralado por un reportero persistente. Roto y derrotado. Eligió la vía del cobarde. Comenzó a hablar. Su voz un murmullo ahogado y patético. Hubo una grave falta de juicio profesional, balbuceó. Los ojos moviéndose frenéticamente.
Proporcioné asesoramiento inadecuado por el que asumo toda la responsabilidad y lamento profundamente. Era una confesión transmitida en directo. Un intento patético de salvarse que solo servía para validar cada acusación. En medio de esta tormenta giratoria de colapso público, saqué mi propio teléfono a la vista de las cámaras. Realicé mi primer acto oficial en mi nuevo cargo. Abrí un nuevo correo electrónico. La lista de distribución a toda la empresa ya estaba rellenada. El asunto que tecleé era simple: avanzando. El cuerpo del mensaje era igual de directo. A todos los empleados de Helios Energía, hoy el Consejo de Administración ha tomado medidas decisivas para defender la integridad de nuestra empresa. Una revisión completa e independiente de la transacción del proyecto Fénix está ahora en marcha. Quiero ser inequívocamente claro. Nadie en esta empresa será nunca castigado por decir la verdad. Su primera lealtad debe ser a los principios sobre los que se fundó esta empresa. No a ningún individuo. Más información seguirá según esté disponible. Atentamente. Laura Herrera. Directora de Cumplimiento Ampliado. Pulsé enviar. Era una declaración de independencia para cada empleado que había vivido con miedo o había sido silenciado. Era una promesa de una nueva era. Justo cuando el correo se envió, un nuevo grito vino del grupo de reporteros financieros. La CNMV ha suspendido la cotización del ticker HEL. Está congelada. La razón citada es volatilidad pendiente de noticias. Las consecuencias de nuestra batalla en la sala de juntas ya no eran teóricas. Habían golpeado el mercado con la fuerza de un impacto físico, congelando el valor de la obra de vida de mi padre en un bloque de ámbar digital de 30 minutos. Todo el mundo financiero contenía ahora la respiración, esperando a ver qué ocurría después. La tormenta de los medios era un rugido lejano ahora. El caos contenido al otro lado de las paredes de cristal insonorizadas de la sala de conferencias B. Dentro el aire era frío. El silencio absoluto. Estábamos de vuelta en la mesa de caoba. Un jurado que ya había emitido su veredicto. Ahora reunido para pronunciar la sentencia. Marta y Víctor seguían en sus sillas. Ya no participantes, sino prisioneros. Sus abogados sentados a su lado en un silencio sombrío. Arturo Kensington, su rostro tallado en granito, llamó de nuevo al orden la sesión de emergencia. El Consejo ha aprobado las resoluciones para suspender la transacción Fénix y autorizar una investigación de nivel rojo, anunció. Su voz un rumor bajo que llenó la sala. Nos queda un último asunto. El tercer punto de la resolución de la señorita Herrera, la recuperación inmediata de toda compensación y opciones de acciones relacionadas con esta actividad fraudulenta. El abogado de Marta se puso en pie de un salto. No podéis hacer eso. Congelar activos personales sin orden judicial es una extralimitación legal. La declaración de Víctor se hizo bajo coacción y no tenéis base contractual. Al contrario, dije, cortándolo suavemente. Mi voz era baja, pero comandaba la atención de todos en la sala. Tenemos una base contractual muy específica. Mi padre lo anticipó. Siempre creyó en tener el recibo. Di un sutil asentimiento a Margarita Chow. Ella tecleó un comando en su portátil y el gran monitor al fondo de la sala, que había estado oscuro, cobró vida. Este era el golpe final. La parte que había guardado para el remate. El vídeo que apareció era diferente. No era el ángulo frío y amplio de una cámara de seguridad. Este estaba grabado con un teléfono. La vista íntima. La iluminación cálida. Era mi padre en su estudio entrada la noche.
Parecía cansado pero resuelto. Sostenía una pequeña llave antigua de latón. Miraba directamente al objetivo como si me mirara a mí. Luz, dijo. Su voz un murmullo suave y amoroso. Si alguna vez llegas realmente a esto, ya sabes el lugar. El vídeo cortó. El siguiente plano era un primer plano de las manos de mi padre abriendo una pequeña caja fuerte oculta detrás de una fila de libros encuadernados en cuero. Sacó un único documento de vitela. Mientras lo extendía sobre su escritorio. El vídeo cambió a una vista clara de arriba a abajo. Cada palabra legible. El título en la parte superior decía, Acuerdo de compensación fiduciaria conyugal. Luego el clip cortó de nuevo. Esta vez a un primer plano de la línea de firma. Estaba fechado 10 años atrás. Justo después de su boda. Era la firma de Marta. Un trazo flamboyante y confiado. Mi voz llenó la sala. Una narración calmada sobre la imagen silenciosa. Cuando mi padre se casó con Marta. Insistió en que firmara este acuerdo antes de aprobar su nombramiento en cualquier comité del Consejo o concederle cualquier opción de acciones en capacidad fiduciaria. Era una cuestión de principio para él. El vídeo hizo zoom en un párrafo específico. El texto resaltado en amarillo. Cláusula 7b. Lo leí en voz alta. Mi voz uniforme y desapasionada. La designada acepta por la presente que cualquier y toda compensación. Bonos. Opciones de acciones u otros beneficios financieros recibidos de Helios Energía están condicionados al más alto estándar de deber fiduciario. En caso de hallazgo de mala conducta intencionada. Conflictos de interés no revelados o acciones destinadas a manipular activos corporativos para ganancia personal. La designada acepta la pérdida inmediata e incondicional y recuperación de todos los beneficios relacionados. Mediante voto mayoritario del Consejo. El vídeo se congeló en la imagen de su firma. Una promesa legalmente vinculante. Una cláusula de autodestrucción que había firmado una década atrás y había olvidado hacía mucho. Cerré mi portátil. La confesión del señor Romero. Corroborada por las pruebas de vídeo y audio. Constituye un hallazgo de mala conducta intencionada. Este documento es el consentimiento de Marta. No necesitamos orden judicial. Tenemos un contrato. Marta miraba la pantalla. Su rostro ceniciento. El recuerdo de firmar aquel documento. Una molestia menor en su camino hacia asegurar una fortuna. Ahora se estrellaba sobre ella. Giré mi portátil hacia mí y abrí un correo preredactado. Estaba dirigido al departamento legal del banco custodio que gestionaba los trusts y cuentas de corretaje para los ejecutivos de Helios. Adjunto había un único archivo encriptado que contenía una copia del vídeo. La resolución del Consejo y el acuerdo firmado. El asunto era, notificación oficial de activación de recuperación NBD 774. En mi autoridad como directora de cumplimiento ampliada, anuncié a la sala. Notifico formalmente ahora a nuestros socios financieros que ejecuten los términos de este acuerdo. Pulsé enviar. Un recibo automatizado apareció en mi bandeja de entrada un segundo después. El sistema estaba ahora en marcha. Margarita Chow hizo la proclamación oficial final. Que conste en acta que, basado en la prueba presentada de incumplimiento de contrato fiduciario, la autoridad de poder de la señora Marta Herrera queda concluyentemente anulada. Víctor hizo un sonido gutural bajo. Un jadeo por aire. Y se hundió en su silla. La cabeza cayendo entre sus manos. Estaba completamente destruido. Marta. Sin embargo, no estaba rota. Era pura rabia incandescente.
Se levantó de su silla con tanta violencia que raspó el suelo. Sus ojos ardían con un odio tan puro que casi era hermoso. Fijos en mí. ¿Te atreves?, chilló. Su voz un desgarro crudo y rasgado en el silencio. La miré. A la mujer que me había susurrado, no eres nada. A la que había intentado robar la obra de vida de mi padre sobre su cadáver aún caliente. No sentí ira. No sentí triunfo. Solo sentí una profunda frialdad definitiva. Mi padre se atrevió, respondí. Arturo Kensington tomó un pesado bolígrafo Montblanc y lo golpeó con fuerza sobre la mesa de caoba. El sonido fue tan fuerte como un disparo. El Consejo llama a votación sobre la tercera y última resolución para autorizar la recuperación inmediata de toda compensación vinculada al proyecto Fénix de Marta Herrera y Víctor Romero. ¿Todos a favor? Las manos se alzaron alrededor de la mesa. Unánime. La resolución se aprueba, declaró Kensington. Las palabras. Un juicio final. Justo entonces mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un nuevo correo. El remitente era el sistema automatizado del banco. El asunto, notificación oficial de activación de recuperación NBD 774. El mensaje contenía solo 2 palabras. Congelación confirmada. Un sonido suave recorrió la sala. Era aplauso. No fuerte ni celebratorio. Era un aplauso disperso y cansado de algunos miembros del Consejo. No era aplauso por mi victoria ni por la caída de Marta. Era por la restauración del orden. Por el funcionamiento frío, limpio e impersonal de las reglas. Lo ignoré. Mi mirada se deslizó más allá de las figuras derrotadas de Marta y Víctor. Más allá de los rostros solemnes del Consejo. Miré la foto enmarcada de mi padre que había colocado en la mesa lateral. En la imagen. Él sonreía. Una sonrisa cálida y genuina que nada tenía que ver con negocios, dinero o venganza. Solo era un padre. Orgulloso de su hija. Y en el silencio frío, estéril y victorioso de la sala de juntas. Su sonrisa era lo único que importaba. El voto final condenatorio flotó en el aire. Un veredicto irreversible. Los asuntos del Consejo habían concluido. Arturo Kensington levantó formalmente la sesión de emergencia. El sonido de su bolígrafo golpeando la mesa fue una puntuación final y tranquila al final de una era. Ya no había gritos. Ni debate. La sala se llenó de los sonidos suaves y crujientes de abogados recogiendo papeles y miembros del Consejo empujando sus sillas hacia atrás. Una exhalación colectiva y cansada. La batalla había terminado. La limpieza había comenzado. Personal de seguridad. Los mismos hombres discretos que habían vigilado las puertas del memorial. Entraron en la sala de conferencias. Su actitud había cambiado. Ya no eran anfitriones. Eran manejadores. Se movieron con un propósito tranquilo y profesional hacia Marta y Víctor. No había esposas. No había fuerza. Solo un murmullo tranquilo del guardia principal al abogado de Marta y una mano firme guiando el codo de Víctor. Los escoltaban no a la salida, sino a otra sala de conferencias más pequeña al final del pasillo, donde Ardan Pique y un equipo de contables forenses ya esperaban. Sus vidas tal como las conocían habían terminado. No con un estruendo, sino con un proceso administrativo tranquilo, educado e ineludible. Me levanté y salí de la sala, dejando que la maquinaria legal siguiera moliendo. El salón imperial era un mundo diferente del que había dejado.
Los medios habían sido empujados al vestíbulo. Su energía frenética ahora un zumbido apagado detrás de puertas de cristal. La mayoría de los invitados se habían ido, huyendo de la escena de una catástrofe corporativa. Solo unos pocos quedaban, dispersos en pequeños grupos aturdidos, hablando en tonos bajos. La fiesta había terminado. El funeral era finalmente solo un funeral de nuevo. En el escenario, el director del funeral, el señor Abernathy, estaba en el micrófono. Su rostro una máscara de angustia profesional. En nombre de la familia y de Helios Energía, balbuceó, claramente improvisando. Pedimos disculpas por la interrupción. Gracias por venir a rendir homenaje al señor Enrique Herrera. La enorme pantalla detrás de él finalmente se había oscurecido. Pero en la imagen residual quemada en mi mente todavía podía ver el mensaje final de mi padre. La integridad no es un discurso. Arturo Kensington apareció a mi lado. Era un hombre mayor, contemporáneo de mi padre, de una generación que creía en apretones de manos y trabajo duro. Un hombre que había quedado horrorizado por la podredumbre que había descubierto en su propia casa. Me miró. Sus ojos cansados pero claros. Extendió la mano. Tu padre estaría orgulloso, dijo. Era el mayor elogio que podía ofrecer. Construyó una gran empresa. Tú acabas de salvarla. Su apretón fue firme. Una transferencia de confianza. Bienvenida a casa, señorita Herrera. No era la casa en la que había crecido. Era esto. El mundo frío, brillante y brutal de Helios Energía. Pero tenía razón. Estaba en casa. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo que se formaba en mi garganta. Me alejé de él, lejos del escenario y del micrófono ahora inútil. Mis dedos encontraron la forma fría y afilada del pendrive en mi bolsillo. Mi pulgar trazó la pequeña L grabada. Luz. Un apodo de hija. Una contraseña secreta. Un arma. Lo empujé profundamente en el forro de mi abrigo. Su trabajo estaba hecho. Mientras caminaba hacia la entrada principal, noté un cambio. Una quietud. La llovizna implacable y miserable que había caído todo el día finalmente había parado. Un guardia de seguridad, viéndome acercar, empujó una de las altas puertas de cristal. Una ola de aire otoñal frío y limpio entró en la sala. Olía a pavimento mojado y tierra húmeda. Un aroma de renovación. De un mundo lavado. Se sentía como un nuevo comienzo. Como una página en blanco. Se sentía como un recibo. Nítido y definitivo. Un balance final de una transacción que se había pagado en su totalidad. Me detuve en el umbral. El vestíbulo silencioso a un lado. Los restos de la recepción al otro. No miré nada en particular. Solo la luz gris de la tarde en el cielo. Y dije las palabras. Un susurro tan bajo que solo fue un pensamiento. Un aliento de aire destinado solo a mí misma y al fantasma del hombre que había confiado en mí para llevarlo a cabo. Yo soy el recibo de mi padre. Las luces del salón imperial se apagaron detrás de mí, sumiendo la sala en sombras. Fin.